tanto es totalmente regular, 100% regular. Vemos acá, las zapatas son esquinadas, centradas y algunas también son excéntricas. Están los niveles y se ha bajado hasta menos 1 metro. Siguiente. Se empezó con el predimensionamiento, como ya sabemos, ¿no? Losa maciza del trabajo, L sobre 40, 25 centímetros. Siguiente. Vigas de un doceavo hasta un octavo, se tomó 1/10, y vigas de 30 por 50, 30 por 60. Siguiente. En cuanto a columnas, en columnas se comprobaron en cuanto a lo que es dimensiones y se pasó a la CI. Siguiente. Y se hicieron las franjas, las áreas tributarias, columnas esquinadas, columnas medianeras o excéntricas, columnas centradas. Siguiente. Pues bien, entonces se hizo con la metodología de la CI. Entonces la metodología de la CI se tenía que ser un metrado, no utilizando la fórmula aproximada de lo que habíamos dado en la mañana de 1000, 1250 y 1500, sino metrando con una aproximación de área de columna o sección de columna de 50 por 50. Siguiente. Se siguió así para cada tipo de columnas, 3, 4. Siguiente. Y al final, carga de servicio sobre 0,45 para las entradas, excéntrica y esquinada 0,35, obteniéndose para cada uno de ellos las dimensiones que se están indicando. Por lo tanto, yo sé de qué columnas tengo que darlo cada 5 centímetros. Siguiente. Luego de tener ya las dimensiones de la columna, tengo que comprobar que las inercias de la columna tienen que ser mayor que la inercia de la viga, para evitar una rápida aparición de rótula plástica. Y así se hizo, y acá está, todo pasó ok, todo pasó ok. Siguiente. Pues bien, para cimientos también, peso tributario que se va a tener por carga de servicio, incluido, ¿no?, hasta el desplante. Siguiente. Igual para cada una de las zapatas. Siguiente. Y acá tenemos las zapatas, se hizo el control o la comprobación por punzonamiento, ¿no?, punzonamiento, para poder determinar el peralte efectivo de la zapata, el peralte efectivo de la zapata, y todo estaba muy bien. Siguiente. Igual. Siguiente. Pues bien, el metrado de carga. Siguiente. Ya de todo el edificio por sismo, por áreas tributarias. Siguiente. Y se empezó piso 5, pisos típicos, piso 1, y acá tenemos carga muerta, carga viva, peso normal y peso por sismo. El peso por sismo ya está factorado de acuerdo al uso que es viviente, ¿no?, el 25%. Siguiente. Se identificaron las irregularidades, las 4 irregularidades. Siguiente. En cuanto a lo que es piso blando, no existe en absoluto. Siguiente. En cuanto a lo que es irregularidades de masa, tampoco. Siguiente. En cuanto a irregularidad geométrica, para que sea regular, no cumple tampoco en el caso nuestro. Siguiente. Todas son regulares, ¿no? Todas son regulares. Siguiente. En altura, igual, regularidad de rigidez, masa, geométrica vertical, tampoco cumplía. En pocas palabras, el edificio es 100% regular. Siguiente. Siguiente. Ahí se tiene irregularidad estacional. Siguiente. Siguiente. Ninguno de estos casos para la irregularidad. Siguiente. Todo es regular. Siguiente. Pues bien, quisieron comprobar la ubicación del centro de masa. Para eso se calcularon cada uno de los elementos de corte, significan las columnas en este caso, y se obtuvieron las ubicaciones geométricas, en pocas palabras el centro geométrico. Siguiente. Siguiente. La excentricidad accidental se consideraron pues el 5% para ambas direcciones, y se tiene una nueva ubicación del centro de masa. Siguiente. Y se empieza con el análisis sísmico, lo que estábamos viendo hace un instante, periodo fundamental. Siguiente. Luego el factor C. Siguiente. Luego la fuerza cortante de la base. Siguiente. La fuerza sísmica, la distribución por altura. Acá están las fuerzas calculadas. Siguiente. Siguiente. La modelación, y se tiene que controlar las derivas.
Siguiente. Pues bien, para controlar las derivas, ¿qué es lo que pasó? Que no cumplen, no cumplen salvo el primer nivel nada más, el quinto nivel nada más. Pues todos los pisos no han cumplido. Siguiente. Ahí están las fuerzas interiores. Siguiente. Igual. Siga. Momentos. Continúe. Pues bien, entonces como no cumplían, vienen las innovaciones. ¿Qué innovaciones ellos generaron? La primera innovación, tenían un concreto de 210. ¿Qué va a pasar con este concreto de 210? Ya eso es lo que habían analizado. Si nosotros lo pasamos de 210 a 280, 350, ¿cómo es que va a pasar? Siguiente. Pasan a 280. Sigue igual. Los 4 primeros pisos no pasan, solamente el último pasa. Siguiente. 350. Recién en la dirección X hay uno más. Siguiente. 420. Igual. Solamente se llega en X en 2 pisos, quinto y cuarto, y en X y en 2 pisos, y en X un solo piso. Por lo tanto, de nada me sirvió incrementar la calidad del concreto en cuanto a resistencia y costo, me va a salir más alto. Por lo tanto, no es una buena metodología el incrementar la calidad del concreto y pensar que a través de ello yo puedo pasar las derivas. Siguiente. Ahí están con los distintos concretos, y la deriva objetivo es de 7 por 1000, está por acá, y todos no cumplen. No cumplen. Siguiente. En cuanto sea la otra innovación, se pensó en Arrioste. Sabemos que el Arrioste trabaja en tracción o compresión, ¿no? Para que pueda no solamente controlar desplazamientos, sino también pueda disipar energía, ¿no? Consecuentemente, estos arriostes había diferentes alternativas. En X, en cruz, ¿no? Zigzag, en fin. En P invertida, lo que es el bracing, ¿no? Siguiente. Y bueno, entonces plantearon tipo cruz. Siguiente. Primera combinación. Siguiente. Remetrado, porque tiene que hacer un remetrado debido a que hay carga del acero, peso del acero. Entonces se hace un remetrado. ¿Qué es lo que pasó? Derivas, ok. Derivas pasaron ok. Siguiente. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar. Teníamos este esquema en una dirección y en la otra dirección igual, y ahora le vamos a cambiar por un tipo bracing, ¿no? Siguiente. O chevron, como querramos indicar. Siguiente, remetrado, y de nuevo pasó ok, ¿no? Siendo las derivas ya un poco más ajustadas. Siguiente. Luego se planteó el mismo esquema en una dirección y en la otra dirección, ¿no? Zigzag. Siguiente. Remetrado de nuevo, cantidad de acero. Siguiente. Es decir, tenían que optimizar, empezaron a optimizar las dimensiones, ¿no? Y de nuevo pasó 100% ok, ¿no? Derivas un poquito mejor que las anteriores, en esta ya está llegando al 7 por 1000. Siguiente. Y acá están las derivas, ¿no? Derivas que se había tenido con las respectivas combinaciones. Siguiente. Las derivas, este es el 7 por 1000, pasan ok, este es el 7 por 1000, pasan ok. Siguiente. Pues bien, siguiente innovación, dijeron, bueno, vamos a ver con placas qué es lo que va a suceder. Hicieron el predimensionamiento de las placas, ¿no? Utilizaron un fil de 0,85, el ancho de la placa, y calcularon la longitud mínima de placas que se van a tener. Siguiente. Siguiente. Se hizo un metrado de cargas. Tengo que hacer un metrado, si no, no puedo de ninguna manera seguir ampliando. Hace el metrado. Siguiente. Y bueno, tienen las placas. Distribución de las fuerzas sísmicas. Siguiente. Siguiente. Y acá está el modelo por placas. Siguiente. Control de derivas. Todavía mucho mejor que lo que era el arriostre metálico. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vieron como alternativas? Dos alternativas. Placas se van a comportar mucho mejor que el arriostre, y número 12, arriostre metálico es una buena opción. Entonces, estructuras arrastradas te van a controlar los desplazamientos, te van a también controlar, o mejor dicho, va a haber una absorción de energía.
Terminado con este análisis estático, la norma nos dice que podemos hacer el dinámico. El dinámico puede ser espectral o puede ser tiempo histórico. O se puede ser espectral o puede ser tiempo histórico. Vamos a ver primero, ambos trabajan con un análisis modal, ¿no? Siguiente. En el análisis modal, la norma actual nos indica de que debemos de considerar un mínimo número de modos de 3 y a su vez donde la masa participativa sea mayor al 90%. Aproximadamente para edificaciones comunes, ¿en qué orden pasa ese 90%? Si una edificación es de 5 niveles, aproximadamente se necesitan 3 modos. 3 modos y el primer periodo por el orden de 0,5 segundos. ¿Qué significa un aproximado de 0,1 segundo por cada piso? Un aproximado. Luego, si es de 6 a 10 pisos, tenemos 5 modos mínimos que van a pasar ya el 90% de la masa participativa y el primer periodo debe estar de 0,6 hasta 1 segundo. Si es de 11 a 15, 8 modos como mínimo, de 1,1 a 1,5. Y si es mayor a 16 pisos, 10 modos como mínimo, mayor a 1,6 el primer periodo, 1,6 segundos, ¿no? Como primer periodo. Entonces, no olvidar, 3 modos como mínimo y 90% de masa participativa. Siguiente. Estas masas que yo voy a calcular, porque ese análisis modal viene a ser una interacción entre la masa que yo voy a imponer el movimiento y la rigidez de la estructura, ¿no? Estas masas yo las voy a calcular dependiente de si la losa que voy a tener es regular o es irregular. Si es regular, la masa de traslación o masas de direcciones X, Y vienen a ser el peso sísmico por piso sobre la gravedad. Y la masa de rotación viene a ser la masa de traslación por la suma de las dimensiones de cada uno de los lados al cuadrado sobre 12. Si es irregular, la masa de traslación viene a ser el peso sísmico sobre la gravedad y la de rotación, la de traslación por la suma de las inercias, en pocas palabras la inercia en Z, sobre el área respectiva. Siguiente. Esto ya indicamos en la mañana. Siguiente. Entonces, para recordar un poco el centro de masa, acá tengo un centro de masa inicial, centro de rigidez. Si lo miro como mi eje de referencia, es de una estructura de pura utilidad limitada. Si lo miro, X se va a desplazar para acá y en Y, no, en Y es mi eje de referencia, Y del centro de masa menos Y del centro de referencia negativa, se va a desplazar para abajo. Entonces, en pocas palabras, se va a ir hacia el lado derecho, se va a ir hacia abajo. Siguiente. Acá están las excentricidades. Siguiente. Y vemos efectivamente, se corrió hacia el lado derecho y descendió. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un análisis modal, para luego pasar al análisis espectral. Siguiente. Ahí viene ya el espectral. Entonces, les hago un resumen del análisis modal. Para el análisis modal, el análisis sísmico dinámico viene a ser la suma del análisis modal más el análisis espectral o el análisis tipo historia. La suma de los dos. En este análisis sísmico dinámico lo que yo necesito es periodo de vibración
fuerza interna. El análisis modal me va a dar el periodo y el análisis espectral o tiempo-historia me va a dar las fuerzas internas. Me van a dar las fuerzas internas. Entonces debo de realizar primero mi análisis modal. Para el análisis modal, la norma actual nos exige mínimo 3 modos de vibración. Y también un mínimo número de modos donde se supere el 90% de la masa participativa. Hoy en día las oficinas de proyecto lo que utilizan tres modos por piso. Pero ¿qué entiendo por un análisis modal? El análisis modal es un estudio de la vibración libre. El análisis modal viene a ser la vibración libre. ¿Y qué significa una vibración libre? Viene a ser una interacción entre la masa y la rigidez de la estructura. Lo que voy a obtener vienen a ser los modos de vibración. Voy a obtener los modos de vibración y al mismo tiempo los periodos. Para tener una idea, por cada modo, el primer periodo, si el número de pisos menor a 5, el periodo es de 0,5. Si el número de pisos es de 6 a 10, de 0,6 a 1 segundo. De 11 a 15, de 1,1 a 1,5 segundos. Mayor a 16, 1,6 segundos. Entonces puedo decirle que aproximadamente por cada piso es 0,1 segundo, ¿no? El número mínimo de modos para que se cumpla si yo tengo una edificación de 5 pisos, 3 modos, si tengo de 6 a 10, 5, 11 a 15, 8, mayor a 16, mayor a 10. Como número mínimo de modos. Estos modos son los siguientes. La forma de vibrar.
el primer modo tiene que ser de traslación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy imponiendo una masa de traslación, tanto en X como en Y. Traslación por decir en X. Entonces el segundo modo tiene que ser de traslación, pero en la otra dirección, es decir, en Y. Traslación en Y. Ya en tercer modo viene el efecto torsional. Torsión. Y después de esto vienen ya las combinaciones de los modos, traslación más fricción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan las combinaciones. ¿Por qué es traslación en X, traslación en Y torsión? Porque yo estoy induciendo masas de traslación en X, Y al mismo tiempo de rotación. Entonces los tres primeros modos tienen que tener estas formas, traslaciones en ambas direcciones y la torsión, la rotación que se va a producir como tal, ¿no? Teniendo ya la forma de vibrar, cómo se calculan las masas, ¿no? Cómo es que se van a calcular las masas. Entonces, para calcular las masas va a depender del sistema si es la losa regular o es irregular, cómo es que se va a tener. Pues bien, ¿cómo calculamos entonces las masas, ¿no? Las masas. Para calcular las masas va a depender, como hemos indicado, ya habíamos indicado que los movimientos del centro de masa son tres, dos de traslación y una de rotación, consecuentemente las masas también van a ser tres. Traslacional y rotacional. La masa traslacional va a ser en X y en Y. Y la masa rotacional viene a ser de rotación en Z. La masa rotacional va a ser de rotación en Z. Son las masas que yo voy a ubicar en ese centro de masa. Entonces todas ellas las voy a ubicar en el centro de masa. ¿Cómo es que voy a calcularlas? ¿Cómo voy a calcular estas masas de traslación y masas de rotación? Si la sección es regular, para la sección regular tenemos una losa rectangular de A y B, la masa de traslación que se va a calcular peso sísmico del piso sobre la gravedad, y este peso sísmico de cada piso me va a dar como unidad de medida tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. Tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. Y la masa rotacional